Vamos al texto bíblico, voy a pedir, ya está abierto ahí. Miren qué palabras maravillosas de Cristo. Es una invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, desarrollando el pensamiento que ya vengo desarrollando las otras noches. Las personas viven trabajadas y cargadas, afligidas y desesperadas, estresadas. No, porque viven en un mundo difícil. Las personas viven estresadas, cargadas, porque el origen de sus problemas está dentro, y es el carácter. Y es por eso que Jesucristo dice: llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y cuando hayas aprendido a ser manso y humilde de corazón, entonces vas a encontrar descanso para tu alma. O sea, esa aflicción, ese cansancio, no es de origen externo, es de origen interno. Y cuando tú aprendas a ser un hombre, una mujer mansa, humilde, ahí vas a encontrar descanso, porque tú vas a ver los que tú pensabas que eran tus enemigos dejarán de ser tus enemigos. Los que tú pensabas que eran antipáticos dejarán de ser antipáticos. Y tú pensabas que en este mundo no había lugar para ti, de repente vas a ver que sí hay lugar para ti. Tú pensabas que nadie te amaba y de repente vas a descubrir que todos te aman, porque esta vida es un espejo. Esta vida te devuelve lo que tú das. Y si tú das rencor, recibes rencor. Entonces necesitas que el Señor Jesucristo cambie. El problema del ser humano es su carácter. Vuelvo a repetirles lo que dije las noches anteriores. Cuando salimos de las manos del Creador éramos perfectos. Nuestra vida era perfecta, nuestro carácter era perfecto. Pero ¿qué pasó? El ser humano pecó. ¿Tú sabes lo que quiere decir pecado? En la Biblia, en el hebreo, hay 5 palabras para referirse al pecado, para definir al pecado. Cada una de estas palabras define un aspecto diferente del pecado. Y una de las palabras es la palabra agón, que define el aspecto del pecado en el sentido de que te separa de Dios, te aparta de Dios, te lleva para lejos. Cuando el hombre peca, agón de Dios. Mientras que Dios quiere, ahí viene otra palabra hebrea interesante, Dios quiere jalaquear contigo. No existe el verbo jalaquear, el verbo es jalak, yo lo estoy castellanizando, que quiere decir jalak, caminar, andar. Dios quiere jalaquear contigo, Dios quiere tomarte la mano, caminar contigo. Por donde Él va, vas tú y Jesús. Caminando, jalaqueando. Mientras Jesús quiere eso, viene el pecado y te agón de Dios, te separa de Dios, te lleva para lejos de Dios. El otro día una señora desesperada me decía: pastor, ¿dónde está Dios? Dígame dónde está Dios, que no se acuerda de mí. Querido, Dios está donde siempre estuvo. Dios nunca te dejó, Dios nunca te abandonó. Él dice: hasta una madre podrá olvidarse del hijo que Dios dio a luz, pero yo nunca me olvidaré de ti. Entonces, cuando las cosas te van mal en la vida, no te preguntes dónde está Dios, pregúntate dónde estás tú, porque fuiste tú el que se fue, fuiste tú el que partió. La figura más elocuente Jesús la presentó en la parábola del hijo pródigo. No es el padre que abandona al hijo, es el hijo que abandona al padre. Es el hijo que se apodera de lo que le pertenece al padre. ¿Y qué es lo que le pertenece al padre? La vida. Nosotros nos apoderamos de la vida y nos apartamos de Dios. Y andamos diciendo: mi vida es mía, yo hago lo que quiero con mi vida, nadie manda en mi vida. ¿Cómo que nadie manda en tu vida? ¿Cómo que tu vida? Querido, a veces de mañana tú estás
para tomar tu desayuno y de repente una hormiguita traviesa comienza a querer entrar a tu taza y tú con el meñique. Si Dios quisiera quitarte la vida, no se daría el trabajo ni siquiera de mover el meñique. ¿De dónde tú crees que tienes el derecho de decir, mi vida es mía? Yo fui una vez a conversar con un grupo de adolescentes que estaban fumando marihuana en hojas de la Biblia. Dicen que el mejor papel para envolver marihuana es el papel tipo Biblia, pero este papel no se encuentra en las librerías. Entonces para él fue más fácil comprar una Biblia, él le arrancaba las hojas a la Biblia y envolvía la marihuana ahí. Me dijeron, pastor, converse con ellos. Sí, fui a conversar. Había un líder, el más valiente, ¿no? Le digo, mira, hijos, no pueden hacer eso. ¿Por qué no? Porque esa es la palabra de Dios. ¿Palabra de quién? La palabra de Dios. ¿Qué Dios? Dios no existe. ¿Qué Dios? Le digo, hijo, ¿cómo vas a decir que Dios no existe? Estás vivo porque Dios existe. No, me dice ella. Tú estarás vivo porque Dios quiere. Yo no creo en Dios. Si existe Dios, y sacó el reloj y dice, yo le doy a Dios 30 segundos para que me quite la vida. Y comenzó a contar, 1, 2, 3, una tensión. Los muchachos me miraban, yo los miraba. 25, 27, 28, 29, 30, nada pasó. Y él me mira y me dice, ¿palabra de quién es la Biblia? Y queridos, pues yo también tengo un toro bravo dentro de mí, ya les dije, todos tenemos. Y yo levanté los ojos al cielo y dije, Señor, por favor, está bien, no lo mates, pero por lo menos dale una bofetada, tíralo al suelo, haz algo. ¿Cómo vas a permitir que un muchacho de esos se te desafíe y tú te quedas tranquilo, no haces nada? Pero ese es Dios. Hijo, ¿quieres apoderarte de la vida que te di? Hazlo. No te voy a traer por la fuerza, nunca. Yo podría, pero no lo voy a hacer. Yo soy Dios, para mí no hay nada imposible. Yo te puedo arrastrar a la fuerza, pero yo quiero tu corazón. Yo no quiero solo tu cuerpo. Yo quiero que vengas a mí por amor. Yo quiero que tú jalaquees conmigo, camines conmigo, andes conmigo. Pero el pecado nos aguonde de Dios, nos separa de Dios, nos hace vivir. Oh, salimos como un cabrito loco saliendo, corre, pradera verde, sube, entra. ¿Ah? Y después llegan los días malos. Y cuando está todo mal, como mi pobre padre, ahí levantamos los ojos al cielo y decimos, Señor, yo estaba huyendo de ti. ¿Me aceptas de vuelta? Y qué bueno es Jesucristo, que puedes venir a Él sin piernas, quebrado, con cáncer. Él te acepta. El otro día yo estaba saliendo de un estadio en San Pablo después de la predicación y un muchacho corre y me dice, pastor, a mí Dios no me perdonó. Yo ya le he pedido tanto que me perdone, pero a mí no me perdona. ¿Por qué dices que no te perdonó? Porque, pastor, yo estoy con SIDA y si Dios me hubiera perdonado, me curaría del SIDA. Y esa es una cosa que hay que entender, querido. Dios te perdona todo. No hay pecado que Dios no te perdone. El propio Señor Jesucristo dijo, todo pecado le será perdonado al ser humano, todo. Imagina lo peor de lo peor que hayas hecho en la vida. Todo pecado te será perdonado. Pero la vida no te perdona. Dios te perdona, pero la vida no te perdona.
¿Dios perdonó a aquel muchacho? Sí, lo perdonó. Pero él está con SIDA. Y va a tener que sobrevivir así y tal vez hasta morir así. Pero está en los brazos de Jesús, perdonado. Es por eso que tienes que tener cuidado de no jugar con la vida, de no apartarte de Dios, de no querer vivir tu vida como si Dios no existiera. A veces miramos a los principios bíblicos, a los valores y decimos, no, yo no quiero entrar, no quiero bautizarme porque esa es una vida de esclavitud, porque no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, porque esto, porque aquello. Los principios bíblicos no son un cerco para que tú no salgas. Los principios bíblicos son un cerco de protección para ti. Dios te ama, querido. Sabes que en todos los años de mi ministerio, que no son pocos, tal vez lo más difícil para mí ha sido hacerle entender al ser humano que Dios lo ama. Dios te ama. Seas tú quien seas, hayas hecho lo que hayas hecho, Dios te ama. El otro día, otro muchacho viene a mí y me dice, pastor, a mí sí Dios no me puede amar. ¿Por qué no? Porque yo soy un homosexual, pastor. Hijo, pero Dios te ama. No, pastor, usted no ha entendido nada. ¿No ha entendido qué? Pastor, yo soy un homosexual, soy un hombre que se acuesta con otro hombre. ¿Eso no le da asco a usted? Sí, hijo. A mí me da asco. Pero yo no te estoy hablando de mi amor humano, miserable, mezquino. Yo te estoy hablando del amor infinito de Dios. Él te ama. No aprueba lo que haces, pero te ama. ¿Y por qué no aprueba lo que haces? Porque la cosa más preciosa para Él eres tú. Y eso que tú estás haciendo no te construye, no te edifica, solo te destruye. Tú sales como un cabrito loco para correr por las praderas de la vida, pero quedas estancado, atorado en una peña, en una roca, en un abismo de donde no puedes salir. Pero Dios te ama. Y Dios te llama. Y por eso dice el texto, venid a mí, venid a mí. ¿Y para qué debo ir? Porque cuando vas a Él, Él te toma en sus brazos y te empieza a curar. ¿A curar qué? A curar tu carácter. Cuando vas a Él, Él te pone un yugo. Ya les he dicho que un yugo es un pedazo de palo grueso que se coloca en la nuca, en el cogote de dos bueyes. Generalmente un buey adolescente que quiere correr para todo lado y un buey viejo. Y entonces lo ponen a arar y el buey viejo va pues firme y fuerte. Mientras el torete quiere salir disparado, no puede porque está amarrado al yugo. Y de tanto andar con el toro viejo, aprende a arar derecho. Mientras está queriendo salir, el pobre se cansa, se agota, se estresa. Y seguramente piensa, esta vida no vale la pena ser vivida. Pero cuando finalmente de tanto andar con el toro viejo aprende a andar, encuentra descanso para su cuerpo. Pero Jesús a ti te ofrece descanso para tu alma. Pero para eso tienes que aprender a andar con Él. Y por eso te coloca el yugo. ¿Qué es el yugo, pastor? Ese es mi tema de mañana, ya les he dicho. Y mañana voy a cumplir porque mañana es el último día. Ese yugo te va a ayudar a andar, porque lo que Jesús quiere es andar contigo, jalaquear contigo, caminar contigo.
Y tú como un torito loco estás queriendo salir, entonces Él te coloca el yugo para que no te vayas. Y de tanto andar con Él, vas a aprender a ser como Él. Y cuando aprendas a ser como Él, ya no tendrás los problemas que tanto te crías en esta vida. En 1958 el Brasil quedó campeón mundial de fútbol por primera vez en el Campeonato Mundial de Suecia. En ese equipo donde jugaba Pelé, Babá, Pepe, jugaba un puntero derecho llamado Garrincha. Garrincha era un hombre interesante, él era un hombre chueco, pero chueco, así con las piernas completamente abiertas. Andaba como un gorila, así. La gente decía que él era tan, no sé si ustedes tienen la palabra chueco, ¿no? Pero tan abierto así, que hasta una manada de bueyes pasaba por ahí. Era así. Y lo admirable de él era cómo con esas piernas, él era un dribleador extraordinario, porque él dribleaba, dejaba regado a todo el mundo con esas piernas. Cuando el Brasil quedó campeón mundial, regresó al Brasil, la selección, pues todos querían andar atrás de los ídolos, entre ellos Garrincha. Multitud de niños lo seguían a la playa, lo seguían para aquí, lo seguían y querían ser como él, querían un día jugar fútbol como él, querían ser Garrincha. Y de tanto seguirlo, Garrincha creó una generación de chuecos en el Brasil. Porque los muchachitos andaban así como él, solo porque pensaban que ahí estaba el secreto de ser un grande jugador. Oh querido, tiene que llegar un momento en que nosotros nos enamoremos de Jesús, lo lleguemos a admirar tanto que querramos ser como Él, y de tanto caminar con Él, pues vamos a ser mansos como Él, humildes como Él, y ahí vamos a encontrar el descanso que tanto deseamos para nuestro corazón. Seguir al Señor Jesús. Ahora, hay dos cosas interesantes. Allá en el reino de los cielos, cuando Cristo venga, los redimidos tienen dos características interesantísimas que muchas veces nosotros no pensamos. La primera característica está en Apocalipsis 14:1. Ahí está el texto. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Estos 144,000, yo no voy a estudiar la profecía, pero estos 144,000 son los símbolos de las personas que estarán vivas cuando Cristo regrese, que irán vivos sin conocer la muerte. Los redimidos de todos los tiempos resucitarán, pero estos no conocerán la muerte. Pero estos son, en términos generales, un símbolo de los redimidos. Ellos están en el cielo y tienen una característica: tienen en la frente escrito el nombre del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Y el nombre de su Padre. Ahora, yo les hago una pregunta: ¿qué simboliza en la Biblia el nombre de una persona? Su carácter. ¿Por qué están en el cielo estas personas? Porque tienen el carácter de Jesucristo. Ellos no están porque no tocaron batería, porque no se cortaron el cabello, porque no usaron anillo, porque no usaron minifalda, porque... No, yo no estoy diciendo hagan eso. Lo que yo les estoy diciendo es que ellos no están en el cielo por eso, o por lo menos la Biblia no menciona nada de eso. Lo que menciona sí es que ellos están allí porque reflejan el carácter de Jesucristo. ¿Y por qué reflejan el carácter de Jesucristo? El versículo 4 responde. ¿Dónde está el 4? 14:4. Ahí está. Sigue hablando porque leímos el versículo 1. Está hablando de ese grupo de redimidos. Estos son los que siguen al Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Por donde quiera que va.
estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Esos hombres redimidos reflejan el carácter de Jesucristo. ¿Por qué? Porque siguen al Cordero. ¿Y por qué siguen al Cordero? Porque recibieron el yugo. Y con el yugo ya no se podían separar del Cordero. Aprendieron a caminar, aprendieron a ser mansos, humildes, aprendieron a reflejar el carácter de Jesucristo y ahora los vemos allá en el cielo. Y la sierva de Dios tiene una cita que me hace pensar. Cuando el carácter de Dios fuere fielmente reproducido en su pueblo, Cristo vendrá para llevar su herencia. ¿Por qué Jesús no volvió? Porque todavía no reflejamos el carácter de Jesucristo. ¿Y por qué no reflejamos el carácter? Porque no andamos con Él. Y podemos estar preocupados con esto no, esto sí, esto es pecado. Podemos estar preocupados con esas cosas, pero si el carácter no cambió, no cambió nada. Y es por eso te digo, yo no te pregunto ¿cuándo aceptaste la doctrina? Sino ¿cuándo cambió tu carácter? Y a mí me entusiasma Juan, porque Juan el Bautista, cuando llegó a Jesús, su apodo era el hijo del trueno. Imagínense cómo era Juan para que le dijeran el hijo del trueno. Juan es el que escribe este texto. Juan escribió el Evangelio de San Juan, las 3 epístolas de Juan y el libro de Apocalipsis. Juan era el hijo del trueno. Pero cuando está viejito ya en la isla de Patmos lo encontramos, ya no, su apodo ya no es el hijo del trueno, ahora es el discípulo del amor. ¿En qué momento el hijo del trueno se transformó en el discípulo del amor? En la convivencia con Cristo, en el caminar con Cristo, en el cargar el yugo de Cristo. El carácter de Jesús fue pasando y ese hijo del trueno se volvió un hombre de amor. Y seguramente encontró paz y descanso para su alma. Pero por eso lo mandaron a la isla de Patmos ahí a morir solito. Pero él no tenía problemas, porque los problemas que vienen de afuera no son problemas. Los problemas realmente que destruyen nuestra vida son los que salen de adentro. Pero nosotros solo nos preocupamos con los que vienen de afuera y no nos preocupamos con los verdaderos motivos por los cuales no podemos dormir. Oh querido, Dios es un Dios de maravillas, Dios hace milagros, Dios transforma. Yo conocí a un muchacho que tenía un nombre americano, John Henry. Y desde chiquito le decían JH, John Henry, JH. Nunca conoció a su padre. Cuando tenía 1 año, la madre llegó a la conclusión de que no tenía condiciones de cuidar de ese muchacho y lo abandonó en un lugar que cuida niños sin padre. Ahí creció él sin amor. Él no sabía lo que era amor, el amor de papá, de mamá. El que le diga, mira, tú puedes, hijo, tú vales mucho. Eso solo lo pueden decir los papás. Nunca recibió un abrazo de verdad, un beso de verdad. Creció, fue maltratado. Muchas veces lo consideran medio loco porque a los 7, 8 años comenzó a intranquilizarse con la vida. Se portaba mal, no porque era malo, se portaba mal porque quería llamar la atención, no supieron entenderlo. Le dieron tratamientos psiquiátricos y eso y aquello, golpes. Finalmente a los 16 años decidió abandonar ese lugar. ¿A dónde va un muchacho con 16 años? A vivir a la calle. ¿Sabes lo que es la vida en la calle?
¿Sabes lo que es vivir en la calle, dormir en la calle? ¿Sabes la ley del mundo de la calle? Así pasó ese muchacho. Hasta que un día se encontró con Jesucristo. En esos años de desesperación, 18, 19 años, llegó a pensar que no valía la pena vivir. Porque esta vida es dura, querido, esta vida es cruel y muchas veces te lleva a pensar que no vale la pena vivir. Y entonces piensas que la única salida es la muerte. Y como la muerte no llega solo, entonces tú puedes provocar la muerte. Tú puedes quitarte la vida. Esta semana, este país está sacudido por lo que sucedió con esa señora. Tú sabes una cosa, ningún ser humano que se quita la vida está en el pleno uso de su razón, ninguno. Porque hay una cosa que todos tenemos que es instintivo, es más fuerte que la razón y se llama instinto de conservación. Eso no depende de tu raciocinio, eso es instinto, está dentro de ti. Por eso una persona en uso normal de su razón no muere, no quiere morir. La vida puede ser la más miserable de la vida. Ustedes conocen de aquella historia de un hombre que andaba, ay, ¿por qué no viene la muerte? Mejor que la muerte me lleve. Y de repente la muerte apareció. ¿Me llamaste? Y quedó desesperado. No, es que solo quería saludarte. Porque así es la vida. La vida puede ser la peor, pero cuando llega la hora de morir, ahí surge el instinto de conservación. Tú no te matas, porque tienes una cosa instintiva, animal dentro de ti. Y cuando una persona rompe esa barrera, es porque salió de su normalidad. Es porque el dolor, el sufrimiento lo llevó más allá de eso. Al popular JH lo libraron de la muerte. ¿Qué sentido tiene la vida para una persona que fue abandonada por la madre con 8 meses, que fue maltratado, golpeado, zurrado en una institución pública, que a los 16 años sale y cae en el mundo, en la vida, en la calle, y es golpeado? Pero infinito amor de Dios. Yo nunca voy a entender el amor de Dios, pero no necesito entenderlo para aceptarlo. Te encuentra en la vida, piedra bruta, no vales para nada, y te toma en sus manos y te va moldando, te va lapidando, burilando, limpiando las aristas. Porque cuando Dios te encuentra en la vida, no te ve como lo que eres, piedra bruta. Te ve como el diamante precioso escondido detrás de esa piedra. Y eso es lo que Dios hizo con JR. Lo encontró perdido, destruido, acabado. Y colocó paz en su corazón. Y él con lágrimas fue a Jesús y le dijo: Señor, estoy aquí, yo no puedo, ¿tú puedes por mí? Y Jesús le dijo: voy a colocar mi yugo encima de ti. Vas a caminar conmigo y vas a aprender a ser manso y humilde de corazón. Estudió la palabra de Dios y se bautizó. Y después se enteró que había un colegio, una universidad adventista. Y dijo: voy. ¿Cómo? La educación cristiana cuesta, porque todo lo que vale cuesta. Yo me acuerdo de mis años, muchacho, mis padres no tenían dinero, no eran hombres ricos, 9 hijos. ¿Cómo estudiar en una institución que cuesta? Yo me iba a colportar y a veces faltaba 15 días para volver a la escuela y no tenía un centavo para volver.
Y me sentaba en la plaza pública, mis pies me dolían de tanto andar, de tanto tocar puertas, tratando de colportar. Y levantaba los ojos al cielo y decía: Señor, mi sueño es ser pastor. Necesito estudiar, no tengo dinero, ¿qué hago? Y Dios siempre me abrió las puertas. Y hoy decía: soy pastor. Y este muchacho pobre, sin nada en la vida, sin nadie para ayudarlo, dijo: voy a la UNAC. Benditas nuestras instituciones educativas. Y bendita esta universidad que tiene un plan de darle trabajo a un muchacho por un año para que después pueda estudiar. Y JH llegó aquí sin nada y fue aceptado por esta universidad. Su sueño es ser pastor. Su sueño es estudiar teología. Pero como no tiene dinero este año, va a trabajar. Y yo no sé dónde está JH, pero quisiera que venga aquí. Miren, camisa y corbata. ¿Ya pensaron? ¿Cómo puede un muchacho como este, que ha vivido la vida que él ha vivido, estar aquí así vestido, más elegante que yo? Y con un sueño: quiero ser pastor. Y él me preguntaba de antes: ¿usted cree que yo puedo? Claro que puedes. Y cuando seas pastor, tu predicación y tu testimonio serán poderosos para llegar al corazón de mucha gente. Que Dios te bendiga. Eres un milagro divino en pleno siglo XXI. Dios te acompañe. Así es el poder transformador de Dios. Podría haber muerto, podría haberse acabado, pero se encontró con Cristo y ahí cambió todo. Ahí su vida dio un giro. Esta noche yo les agradezco por la ofrenda que ustedes han dado, que está dedicada exclusivamente a ayudar a alumnos como él. Yo les digo más: si alguno de ustedes en algún momento pueden extenderle una mano, ayudarle, darle una fuerza, allá en el cielo será escrito lo que ustedes hagan para ayudar a estos jóvenes luchadores, valientes, porque en la historia pasada alguien me extendió a mí una mano. Y esas personas tal vez ya están muertas, pero imaginen si estuvieran vivas. Decir: yo en un momento difícil, no al pastor Bullón, sino a un muchachito que quería estudiar y no podía, le extendí la mano. Háganlo. Pero esta noche yo quiero terminar haciendo una invitación. ¿Quieres venir a Jesús? ¿Quieres dejarte encontrar con Jesús? ¿Quieres decirle: Señor, transfórmame? ¿Quieres decirle: Señor, haz un milagro en mi vida? Voy a pedirte que vengas y le entregues la vida a Jesús. Ven como estás, tráele tu vida al Señor, ríndete a Él, dile: Señor, estoy aquí. Hermanos, vamos nuevamente a la epístola de Judas. Ustedes ven, estoy en el versículo 3 y ya se nos acabó esta corta media semana. Vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. Amados, ayer vimos eso. Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Cuando Judas decidió escribir su libro, su carta, él tenía una cosa en mente: voy a explicar el tema de la salvación. No hay tema más sublime que el tema de la salvación. El misterio de la salvación, el misterio de la gracia. Como hombres pecadores, perdidos,
podemos encontrar perdón, podemos encontrar una nueva oportunidad, podemos encontrar salvación en Cristo. Pues Judas quería tratar ese tema, pero él dice, yo quería tratar del tema de la salvación, pero ya que algunos están entrando a la iglesia torciendo el maravilloso tema de la salvación, necesito exhortaros para que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, para que contendáis ardientemente. ¿Sabes que hay mucha gente que toma esta orden en el sentido de que hay que pelear por el evangelio, hay que atacar a las personas defendiendo el evangelio, hay que agredir a las personas defendiendo el evangelio porque lo estamos haciendo en nombre de Dios? Oh, queridos, eso es fundamentalismo. Cuando tú atacas a alguien pensando que estás defendiendo el evangelio, necesitas rebautizarte de nuevo, pero hay que llenar el tanque mitad hielo y mitad agua y dejarte 1 hora remojándote ahí, porque tú en nombre de Dios y en nombre del evangelio no tienes el derecho de dar rienda suelta a tus instintos no sometidos al Espíritu Santo. Porque la primera característica de alguien que ha sido convertido es el amor, porque Dios es amor. Y si Dios es amor y Él tiene una iglesia en esta tierra, la iglesia de Dios en esta tierra es la iglesia del amor. ¿Cómo tú puedes, en el nombre de Jesucristo, diciendo que estás defendiendo el evangelio, atacar personas, agredir personas? Claro que no agarras piedras, no das tiro a nadie, porque si no ya irías para la cárcel. Pero a veces las palabras son peores que las piedras. Y ahora en este tiempo de redes sociales, es fácil sentarse en el computador, en el anonimato y agredir personas. Y en tu cabecita piensas que estás defendiendo el evangelio. Eso no combina con cristianismo. Jesús jamás haría eso. Y si tú eres un seguidor de Jesucristo, debes permitir que el Espíritu Santo reproduzca en tu vida el carácter tierno, manso y dulce del Señor Jesucristo. Pero entonces, ¿qué es lo que Judas está diciendo aquí? Él dice así, he cambiado el propósito, dice, primero quería hablarles de la salvación, pero he decidido exhortaros que contendáis. Esa palabra contendáis en griego es el verbo epaginosimai, que literalmente quiere decir que agonicéis defendiendo. No que agredáis, sino que agonicéis defendiendo. Que estés dispuesto a morir por el evangelio, pero no a matar por el evangelio, no a agredir por el evangelio, no a ofender por el evangelio. Agonizar defendiendo los valores, los principios del evangelio, a vivir el evangelio. La mejor manera de defender el evangelio no es con palabras, es con tu vida. Vive el evangelio. No hay mejor argumento en favor del cristianismo que un cristiano transformado por el poder de Dios. Mahatma Gandhi, el líder hindú, decía, después de estudiar toda la doctrina cristiana, dijo algo terrible. Dijo, después de estudiar la doctrina cristiana, yo me volvería un cristiano, porque la doctrina es maravillosa. Yo me volvería un cristiano si no fuera por causa de los cristianos. Un cristiano que no ha sido transformado por la gracia de Jesucristo es el peor argumento en favor del cristianismo. Pero mi texto para esta noche no es ese.
Eso ya vimos anoche. Dice, yo he decidido exhortaros que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, esa palabra encubiertamente en griego es la palabra metaschematizo, de donde viene nuestra palabra metamorfosis. Es decir, algunos hombres han entrado, pero entran pareciendo una cosa y se van transformando, se van metamorfoseando, y después se muestran como son, pero entran de mansito, entran como que aceptan el evangelio, pero de repente comienzan a cambiar, comienzan a metamorfosearse. Entran disimuladamente, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, metamorfoseándose. Y estos hombres desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y miren cuál era el problema de ellos. Dos. Primero, estos hombres impíos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Primer problema. Toman la gracia de Jesucristo y la transforman en libertinaje. Y segundo problema, y con este hecho niegan al propio Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a analizar estos dos conceptos de apostasía que comenzaban a entrar en la iglesia. Dice, estos impíos convierten la gracia de Dios en libertinaje. Trata de pensar lo que está diciendo Judas. Estos impíos tratan de convertir la gracia de Dios en libertinaje. Quiere decir que esta gente habla de la gracia. Esta gente predica acerca de la gracia. Esta gente enseña acerca de la gracia. Pero Judas le dice, estos impíos. ¿Cómo puede alguien que cree en la gracia ser impío? ¿Cómo puede alguien que predica, que enseña, que canta sobre la gracia ser impío? Pero es lo que Judas dice. ¿Y por qué los llama impíos? La raíz de impío, malo, malvado, pero que entra disfrazado a las filas de la iglesia. Estos impíos toman un tema tan lindo, tan maravilloso como es la gracia de Jesucristo. ¿Qué es lo que te enseña la gracia de Jesucristo? Hijo, no importa quién eres, no importa cómo vives, no importa lo que has hecho, ven a los brazos del Señor Jesucristo para nacer de nuevo, ven para que seas transformado. Pero ¿qué hacen estos impíos? Ellos te dicen así, ven, la gracia de Jesucristo es abundante. No necesitas hacer nada para salvarte porque Cristo lo hace todo. Tú puedes continuar viviendo en tu pecado, pero Dios es amor y como Dios es amor, ya estás salvo. Dios es amor, su amor no va a acabar nunca y como no va a acabar nunca, tú puedes continuar viviendo tu vida de pecado y vas a ser salvo, porque como Dios es amor, finalmente todos se van a salvar. La diferencia es bien sutil. La verdadera gracia de Cristo no es solamente gracia perdonadora, es gracia transformadora. Pero lo que estos impíos enseñaban es, la gracia de Cristo es permiso para que continúes viviendo como quieras vivir, porque Dios te ama tanto que de todas maneras te vas a salvar. Y querido, nunca como hoy hemos vivido en tiempos
cuando la gracia maravillosa de Cristo ha sido transformada en libertinaje. Libertinaje no es libertad, porque la libertad demanda responsabilidad. El libertinaje no. El libertinaje es hacer lo que tú quieres, vivir como tú quieres, andar como tú quieres y por donde tú quieres. Eso es libertinaje. Libertad está ligada a la responsabilidad. Nunca, como en nuestros días, se ha defendido tanto la gracia de Cristo en el sentido de que puedes vivir como quieras, puedes hacer lo que quieras. Es por eso que un hombre que duerme con otro hombre y no quiere abandonar el camino del pecado, dice que porque Dios es misericordioso y abundante en gracia, lo va a aceptar en su pecado. Oh, querido, Dios te ama mucho. Y te digo una cosa, no hay pecado que puedas haber cometido en la vida que Dios no te pueda perdonar. Dios es poderoso. No hay nada, nada, nada en tu vida que Dios no pueda transformar. Puedes venir a Él, leproso, inmundo, sucio, caer a sus brazos, pero su poder, su gracia, su amor te transforma. No te deja como estás. Pero una de las apostasías que estaba entrando a la iglesia en los tiempos de Judas es el hecho de que no te preocupes con tu vida, porque Dios te ama, porque su gracia es abundante. Y en los tiempos de Cristo, para eso había que hacer una cosa. En los tiempos de Judas, para eso había que hacer una cosa. Había que sacar de la Biblia el concepto de la ley. ¿Sabes qué? En la iglesia primitiva habían dos problemas con relación a la ley. Primer problema, los judaizantes. Los judaizantes enseñaban que tenías que guardar la ley para salvarte. Un error, una apostasía. Saca de tu cabecita la idea de que tienes que guardar mandamientos para salvarte, querido. Saca de tu cabeza la idea de que tienes que cumplir la ley al pie de la letra para salvarte. Porque si tienes que cumplir la ley para salvarte, entonces la salvación no es por gracia, es por obras. La justicia no es de Cristo, es tu justicia humana, trapo de inmundicia. Pero los judaizantes en la iglesia primitiva venían y enseñaban, decían, no, hay que cumplir la ley al pie de la letra para salvarse. Pablo fue un defensor de la gracia de Cristo. Pablo se levanta como el apóstol de la gracia para decir, no necesitas hacer nada para salvarte, solo tienes que creer, solo tienes que aceptar, solo tienes que rendirte, solo tienes que entregarte. La salvación no es por lo que haces, no es porque te portas bien, no es porque cumples mandamientos, no es porque cumples la ley. La salvación es únicamente por la gracia de Cristo. Pero entonces aparece el otro ramo y dice así, somos salvos únicamente por la gracia de Cristo, ya no necesitamos ley. La ley fue ya para el tiempo del Antiguo Testamento. Hoy en el Nuevo Testamento ya no necesitamos ley porque somos salvos por la gracia de Cristo. Pero que te digo una cosa esta noche. Somos salvos únicamente por la gracia de Cristo. Esa es una de las verdades más cristalinas de la Biblia. Pero porque somos salvos por la gracia de Cristo, la ley no deja de existir. Inclusive porque el apóstol Juan, aquí en Juan, capítulo 3, versículo 4, mira lo que dice.
todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es la infracción de la ley. Ahora, si después de Cristo ya no existe ley, ya no existe pecado, porque el pecado es la infracción de la ley. Y si ya no existe pecado, ¿para qué gracia? Ya no tiene sentido la gracia. La gracia tiene sentido porque existe pecado. Y el pecado existe porque existe la ley. Porque el pecado es la transgresión de la ley. Ahora, Juan no dice que te vas a salvar guardando la ley. En absoluto. La salvación es únicamente por la gracia de Cristo. Pero la ley continúa en vigencia. No tengas miedo de la ley. Si esta noche viniera Jesucristo y te preguntara, hijo, ¿me amas? ¿Cuál sería tu respuesta? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces Él te diría, entonces, si me amáis, guardad mis mandamientos. Él no te está diciendo, para que te salves, guarda mis mandamientos. Él dice, si me amas, guarda mis mandamientos. La obediencia no es un requisito de salvación, porque la salvación es por gracia. La obediencia es una expresión de amor. No te atrevas a decir que amas a Dios si quieres continuar andando en tus propios caminos. No te atrevas a decir que Jesús es lo más lindo que sucedió en tu vida si no estás dispuesto a obedecerle. Oh querido, Dios te ama. ¿Sabes por qué Dios no aprueba el pecado? Y hay una cosa que tenemos que entender esta noche. Una cosa es el pecado y otra cosa es el pecador. Voy a repetir, una cosa es el pecado y otra cosa es el pecador. Jamás queriendo combatir el pecado, combatas al pecador. Jamás queriendo reprobar al pecado, repruebes al pecador. El pecado es lo más sucio, lo más inmoral y lo más opuesto al carácter de Dios. Pero el pecador es el ser más precioso a los ojos de Dios. No golpees al pecador queriendo golpear al pecado. Y te voy a decir algo más. Cuando Cristo venga por segunda vez, viene a destruir al pecado. Viene a colocar un punto final al pecado. No viene a destruir a los seres humanos. Pero pastor, ¿los pecadores no serán destruidos? Te voy a explicar. ¿Quién es el pecador? El que se agarra al pecado. ¿Qué es el pecado? La transgresión de la ley. Pecador es todo aquel que está agarrado al pecado. Ya vimos la primera noche que la Biblia es un libro de llamado. Dios te llama. ¿De dónde te llama? De aquí, del territorio del pecado. Te llama para el territorio de la vida. Ven, ven, ven. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. ¿Cansado de qué? Cansado de luchar, luchar sin poder. Cansado de intentar sin alcanzar. Cansado de sufrir. Ven, ven, ven. El Evangelio es la buena noticia de que hay solución para tu vida. Sal, sal del territorio del pecado. Ven. Dios no te puede tomar por la fuerza y arrancar del territorio del pecado. Tú tienes que querer. Tú tienes que decir sí. Jesús te llama y te dice, ven, ven, ven. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Jesús te llama y te llama. Pero llegará un día en que Jesús va a venir a esta tierra para ponerle un punto final al pecado. ¿Y sabe por qué? Porque tú eres un hijo amado de Dios
y el pecado te destruye, el pecado te hace sufrir, el pecado te anula, el pecado te paraliza, el pecado destruye tu familia. Tu hogar en este momento está destruido por causa del pecado. El pecado te mete en deudas, el pecado deforma tu personalidad, el pecado te esclaviza. Dios no te creó para ser esclavo, Dios no te creó para vivir endeudado, Dios no te creó para vivir prisionero de los vicios, Dios te creó para libertad, Dios te ama. Y como el pecado te oprime, como el pecado te destruye, Dios no acepta el pecado de manera ninguna. Porque tú eres lo más precioso que Dios tiene y el pecado te destruye. Por eso Dios dice, ven, ven, ven. Pero un día va a tener que colocarle un punto final a la historia del pecado. Y cuando ese día venga y la ira de Dios sea derramada, será derramada sobre el pecado. Y los únicos seres humanos que serán destruidos serán aquellos que se agarraron con uñas y dientes del pecado y no lo quisieron soltar. Tú no tienes que tener miedo de los juicios divinos, porque hoy es el día de buena nueva. Dios te llama, te llama, te llama. Dios te suplica. Dios dice, aquí estoy a la puerta de tu corazón y te llamo. Si vienes a mí, entraré. Si me abres la puerta, entraré, viviré contigo. Oh queridos, ¿cómo entender que la gracia de Cristo no es licencia para pecar? ¿Cómo entender que la gracia de Cristo cuando llega a tu vida no te libra solamente del peso, de la culpa de tu vida pasada, sino que te liberta de las cadenas del pecado? Y entonces quedas como una paloma libre para volar, volar, volar por los horizontes sin fin. Si tú crees en la gracia perdonadora y transformadora de Cristo, esta noche puedes haber entrado aquí arrastrándote en tu pecado, amarrado a corrientes de vicios, de hábitos que te destruyen, amarrado a sentimientos de los cuales no te puedes libertar, amarrado a pensamientos inmundos que te perturban de día y de noche. Puedes haber entrado aquí arrastrando la lepra de tu pecado, pero el Señor Jesucristo esta noche está en esta arena y se mueve soberano en la persona de tu Espíritu Santo y llega cerca de ti y dice, hijo, si quieres yo te puedo libertar, si quieres yo te puedo curar, si quieres yo te puedo salvar. Déjate salvarte, deja de correr, deja de huir, deja de esconderte. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. En Santa Cruz de la Sierra, hace muchos años atrás dirigí una campaña de evangelismo en el Coliseo Deportivo de esa ciudad. Al final hice una invitación y dije, ¿cuántos quieren entregarle el corazón a Jesucristo? Y un ebrio vino por el corredor central. Estaba completamente ebrio porque él venía, pero venía tambaleándose. Y toda la gente se reía porque seguramente pensaba, ese pobre ebrio no sabe lo que está haciendo. Pero él vino así, ebrio, porque esa noche yo dije, ven a Jesús. Estás drogado, ven trayéndole tu drogadicción. Eres víctima de algún vicio, ven trayéndole tu vicio. No puedes sacar de tu corazón el odio, ven trayéndole tu odio. Ven a Jesucristo como estás. Recibe la gracia perdonadora, pero también recibirás la gracia transformadora. Ven a Jesucristo como estás. Y ese borracho creyó y fue allá tambaleando. Llegó aquí adelante y comenzó a llorar, llorar, llorar. Pues todos los ebrios lloran, eso no es novedad. Mucha gente llegó aquella noche al llamado, mucha gente. A la noche siguiente yo dije, los que han venido anoche ya no se levanten hoy. ¿Cuántos quieren entregar el corazón a Jesús? Y la primera persona que se levantó fue de nuevo el ebrio y vino todo tambaleando por el corredor. Y ahora sí la gente comenzó a reír.
porque pensaban, está viendo, no sabe nada, no se da cuenta de nada, no entiende nada. El pastor dijo, los que se han levantado anoche ya no vengan, y él ya se levantó anoche. La tercera noche dije, ¿cuántos quieren aceptar a Jesús esta noche? Los que se han levantado las otras noches no vengan. Y pensé, el ebrio se va a levantar, pero el ebrio no apareció. No apareció la cuarta noche, ni la quinta, ni la sexta noche. La penúltima noche apareció. Yo dije, ¿cuántos quieren aceptar el bautismo para nacer de nuevo en Cristo Jesús? Y la primera persona que vino delante fue un hombre pantalón jeans, camisa blanca, bien bañado. No parecía el ebrio, porque el ebrio era un pordiosero, sucio, inmundo, barba larga, cabello largo, olía mal. Yo me di cuenta porque las personas llegaban a su lado y se apartaban, no podían soportar el olor. Pero ahora estaba bien bañado, se notaba que se había echado gel en el cabello. Y aquí adelante lloraba y lloraba y lloraba. Yo le dije, creo que te conozco. Y él dijo, sí, pastor, el borracho, el ebrio soy yo. Pero ya no estaba ebrio. Esa noche fui al camarín y cuando ya salía para el hotel, lo encontré en el corredor llorando. Le pregunté, ¿por qué lloras? Y él me dijo, mire, es que yo quería bautizarme esta noche, pero los hermanos no quieren. ¿Y por qué no quieren? Porque dice que yo al comienzo de la semana estaba borracho y ¿cómo me voy a bautizar ahora? Me han pedido que espere un poco. Y está bien, pastor, yo voy a esperar. Pero si ellos conocieran mi historia, ellos no me pedirían que espere. ¿Y cuál es tu historia? Y él me contó. Con 20, 21 años, era ingeniero de minas de una de las más grandes empresas mineras allá de Bolivia. Se casó, fue a la luna de miel. Cuando estaba regresando, sufrió un accidente de tránsito, cayó, murió la esposa, él salió vivo. Y él contándome la historia lloraba y decía, pastor, yo maté a mi esposa, una joven de 20 años, en la flor de la vida. Le dije, no, me estás diciendo que fue un accidente. Sí, pastor, pero quien tenía que morir era yo, quien estaba manejando el carro era yo. ¿Por qué salí vivo? ¿Por qué ella murió? Y él me dice, en ese tiempo yo no conocía a Jesucristo. Yo, querido, yo te pregunto, cuando el dolor de esta vida llega, porque el dolor llega, a veces el dolor de esta vida te golpea aquí en el hígado, te deja sin poder respirar. Cuando un hijo muere, cuando pierdes el empleo, cuando te dicen que estás con cáncer, cuando te dan solo 2 meses de vida, cuando el dolor te llega. Y si tú no tienes a Cristo, ¿qué haces? Pues él me dijo, pastor, en ese tiempo yo no tenía a Jesús. Entonces comencé a beber para olvidar mi dolor, beber. En 6 meses perdí el empleo. Bebía todos los días. Perdí la familia, perdí los amigos, perdí todo. Pastor, durante 30 años he vivido en la calle, haraposo, mendigo, pidiendo limosna para beber. 30 años sumergido en el vicio, durmiendo en los cementerios, durmiendo en la calle. Y la primera noche que entré aquí, yo no entré porque quería escuchar el evangelio, sino porque la puerta estaba abierta. Y a pesar que yo estaba borracho, entendí lo que usted dijo, que Jesús me ama, que Jesús podía transformar mi vida. Y cuántas veces yo, en las noches frías, levanté los ojos al cielo y dije, Dios mío, ¿para qué vine al mundo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué nací? Y ahora usted me decía que si le entregaba mi vida a Cristo, su gracia perdonadora sería también su gracia transformadora.
Y yo creí, pastor, y por eso la primera noche, así ebrio, fui adelante. Y la segunda noche, ¿usted piensa que yo no entendí? Yo entendí. Usted dijo que no vinieran las personas de la noche anterior. Pero es que la noche anterior, después de aceptar a Jesucristo, yo salí y continué bebiendo. Entonces la siguiente noche dije, mi decisión de ayer ya no sirvió. Me voy a entregar de nuevo. Por eso vine, aunque la gente no entendía y se reía de mí. Pero esa noche salí y ya no bebí. Y pastor, hoy está completando 5 días después de 30 años que he bebido todos los días. Hoy completo 5 días sin colocar una gota de alcohol en mi boca. Eso es un milagro. Yo te digo una cosa, querido, eso es un milagro. La vida cristiana está hecha de milagros. Mientras estés prisionero del pecado, justificando tu pecado, explicando tu pecado, tratando de driblear la palabra de Dios, mientras estés tratando de esconderte en tus propios argumentos, no eres feliz, no tienes paz en el corazón. Necesitas rendirte, necesitas entregarte. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Y ese hombre se entregó y quería bautizarse, y los hermanos le dijeron, no puedes bautizarte porque hace 5 días estabas borracho. Había un hermano que estaba al lado escuchando todo y se acercó y lo abrazó emocionado y le dijo, hermano, perdóname, soy yo el que dije que no podías bautizarte, pero es que yo no conocía tu historia. Si tú quieres puedes bautizarte. Yo te digo una cosa en el nombre de Jesús, no juzgues a las personas. Tú sabes que ninguna mujer nace prostituta. La vida la hace así. Nadie nace drogadicto, la vida lo hace así. No juzgues a nadie. Qué Dios maravilloso que no te juzga a ti, que te acepta como eres. Pero no te acepta para pasarte la mano y decirte, hijito, sigue pecando que yo te amo. No. Te acepta y te dice, hijo, viviendo la vida que estás viviendo no eres feliz. Entonces yo te acepto para transformarte, para hacerte un hombre nuevo, una mujer nueva, para que pares de vivir los tormentos, las lavaredas de infierno que tu conciencia te hace vivir durante las noches. Aquel hermano lo abrazó y le dijo, si quieres puedes bautizarte. Pasaron 5 años. El último año que estaba trabajando antes de jubilarme, volví a Santa Cruz de la Sierra, prediqué en el mismo Coliseo Deportivo. El pastor me recogió en el hotel, me llevó al Coliseo y cuando estábamos llegando vi a un hombre de chaleco fosforescente con un radio en la mano, con una linterna en la otra, corriendo de un lado para otro, dando instrucciones para que abran la puerta, que cierren la puerta, que organicen allá. Era el coordinador de todos los recepcionistas. Y el pastor me dice, ¿se acuerda de él? No, ese es el ebrio que se levantó 5 años atrás. Ahora transformado. Ahora un príncipe en el reino de Dios. Oh, querido, yo te digo, tú no tienes idea de a dónde Dios te va a llevar. Anoche entró a este auditorio un hombre con la vida destruida, hogar destruido, el peso de la conciencia golpeándolo. Ayer en la noche salía llorando de este auditorio y abrazó a un pastor y le dijo, yo creo en la palabra de Dios porque yo entré uno y estoy saliendo otro. Porque así son las cosas en el reino de Dios.
tú vienes a Él como eres, andrajoso como el hijo pródigo, oliendo a estiércol de puerco, cubierto de trapos de inmundicia. El Padre en su amor te recibe, pero no para dejarte vistiendo trapos de inmundicia. Él te baña, Él te da su manto de justicia divina. Él te hace hijo de nuevo en el reino de Dios. Y no importa lo que has hecho con tu vida. Nunca digas, Dios mío, ¿qué hice con mi vida? Pregúntate, Dios mío, ¿qué haré con mi vida a partir de hoy? Porque hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Las 2 noches anteriores ustedes se han levantado aceptando a Jesucristo como su Salvador. Esta noche voy a hacer otra invitación. Si tú quieres prepararte para el bautismo y sellar tu pacto de amor con Dios un día, yo te voy a pedir que te levantes y vengas diciendo al Señor Jesús, yo quiero nacer del agua y del Espíritu.